una embajada entera con una sede diplomática que prácticamente, aunque el presidente estuviera diciendo una y otra vez que no reconoce o desconoce al régimen de Nicolás Maduro, pero tiene su representación diplomática ahí, tiene sus diplomáticos ahí, entran y salen como Juan por su casa los diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro, y al final entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la coherencia? Entonces sí, acepto que durante estos meses no ha habido coherencia, porque por un lado yo siempre he dicho vehementemente fuerte de que desconocemos el régimen, pero ahí teníamos la embajada. Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Como era de esperarse, el presidente Nayib Bukele se pronunció en contra de las elecciones venezolanas, estas elecciones que se celebraron el día de ayer, y muchos esperaban que el presidente Bukele se pronunciara. Algunos decían, ¿qué pasa que Bukele no habla? ¿Qué pasa que Bukele no marca su postura? Bueno, hace un par de minutos nada más publicaba en su cuenta de Twitter el siguiente comunicado. Decía, lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una elección, entre comillas, donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. Algo evidente para cualquiera. Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace 4 años. No las reabriremos hasta que su pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones de verdad. Bueno, se dieron los resultados que quizás muchos esperaban y quizás otros tenían la esperanza de que el resultado sea completamente diferente. Algunos están denunciando que hubo fraude y otros no están reconociendo como legítima la elección en Venezuela. Lo cierto es que decir que hubo un fraude, uno tiene que demostrarlo, tiene que haber papeles, ¿no? Tiene que haber algo que certifique que hubo realmente un fraude, algo realmente muy difícil en el gobierno actual de Venezuela demostrar que hubo fraude. Imposible no, pero sí realmente muy difícil. Lo que podemos hacer nosotros es repasar algo que estuvo publicando un noticiero el día de ayer. El noticiero se llama Telesur. Vean lo que publicaba ayer, los resultados oficiales según del 80%, ¿no?, de las mesas escrutadas, que Nicolás Maduro ganó con un 51,2% y con un 44,2% Edmundo González. Pero vean a los demás candidatos, les repartieron 4,6% a cada uno, algo que no dan, las cuentas no dan, amigos, no dan para nada, porque vean en la otra imagen, bien clarito se puede ver cómo repartieron, y si sumamos todos los porcentajes que se ven acá reflejados en esta imagen, según Telesur, da un 127,6%, pero tengan en cuenta el dato del 80% de las mesas escrutadas, solamente con el 80% hubo un 127,6% que se repartió entre estos candidatos. Creo que la calculadora de Telesur está un poquito bugueada, está un poquito fallada. Ahora podemos pasar a los datos que maneja la oposición, en este caso Edmundo González y María Corina Machado, y podemos ver en la imagen que por goleada ganó Edmundo González con un 80,41% y Nicolás Maduro en este caso sacó un 19,27% y otros un 0,32%, como ven ahí en la imagen bien clarito. Vean esta selfie y presten atención a las pantallas, vean las pantallas y se ve clarito cómo el porcentaje de Edmundo González es ampliamente mayor al porcentaje rojo que corresponde a Nicolás Maduro. Si no me creen, podemos pasar a la siguiente imagen y van a ver mucho más clarito lo que dice ahí, ¿no? Caracas, Carabobo, Lara, Zulia, y vean el porcentaje que sacó Edmundo González y Nicolás Maduro, algo que no se vio reflejado para nada en el anuncio que dio el CNE. Bueno, en la transmisión de ayer nosotros seguíamos más o menos las actas que se iban publicando en redes sociales y podíamos darnos cuenta que Edmundo González estaba ganando por goleada en todas. Ninguna de las actas que vimos el día de ayer, por lo menos en redes sociales, ninguna demostraba que Nicolás Maduro había ganado. Obviamente esto no quiere decir que Nicolás Maduro no ganó ninguna, ¿no? Posiblemente en alguna que otra mesa habrá ganado. Pero bueno, lo que queda claro acá es que no hubo transparencia, no fue clara la situación. Lo cierto es que Nicolás Maduro es el nuevo presidente de Venezuela, o sigue siendo, mejor dicho, el presidente de Venezuela. Algunos gobiernos, como en el caso de Costa Rica, ya salió rechazando públicamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Otro de los gobiernos que salió también a rechazar esto fue la República de Ecuador con este comunicado oficial, y en un videíto en su red social el presidente Javier Milei también salió a comunicar y a rechazar esta proclamación de Nicolás Maduro como presidente. Este es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica.
Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor, porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante. Sigan luchando, no bajen los brazos. Como siempre, el presidente Javier Milei con su discurso antisocialista, ¿no? Para él es la destrucción y es la raíz de todos los males. Otro de los gobiernos que rechaza esta proclamación de Nicolás Maduro como nuevo presidente de Venezuela es también Panamá. Lo hizo en este comunicado oficial. Escuchémoslo. Lo acontecido el día de ayer. Un avasallamiento sobre el sistema democrático, libre, abierto y transparente. No podemos mirar para otro lado ante el intento de golpe institucional a la decisión soberana del pueblo de Venezuela. Tengo claro que dentro de la democracia todo, pero fuera de la democracia nada. Panamá no será condescendiente a la manipulación, a la política de expulsar ciudadanos a través de nuestros países para descomprimir situaciones dramáticas que no lograron resolver aún teniendo la totalidad del poder. La coyuntura actual no me permite otra cosa que ser enérgico. Los millones de venezolanos en su país y en el exterior merecen que se respete la genuina voluntad popular. Los principios y valores democráticos no son negociables. Panamá aplica la doctrina Betancourt, elaborada a principios de 1990 por el presidente Guillermo Endara y el canciller Linares, mediante la cual los regímenes que no respeten los derechos humanos y violen libertades no merecen reconocimiento diplomático. Demasiados abusos en Venezuela han ocurrido. Solamente el 0.13% de los residentes en el extranjero fueron habilitados para votar. Hubo una demora extensa en el proceso de cómputos, la privación de acceso a los datos a los sectores opositores y la falta de observadores internacionales imparciales como lo tienen todos los países democráticos del continente. Por respeto a la historia de Panamá, como dije al inicio, por respeto a los millones de venezolanos que eligieron nuestra patria para vivir y por respeto a mis convicciones democráticas, no puedo permitir que mi silencio se convierta en complicidad. El gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela y poniendo en suspenso las relaciones diplomáticas hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas y el sistema informático del escrutinio de votación que permitan conocer la genuina voluntad popular. Fuera de la democracia nada, por lo que dicen acá en este comunicado el gobierno de Panamá. Clarito también rechazando de manera contundente la proclamación de Nicolás Maduro como nuevo presidente de Venezuela. Y muchos se preguntaban, che, Bukele, ¿por qué no se pronuncia? Bukele, ¿por qué no dice nada? Lo acabó de hacer por medio de este Twitter, de esta publicación que hizo hace unos minutos nada más, el presidente Bukele, volviendo a marcar su postura de hace 4 años. Y quiero recordarles, con este video que vamos a ver ahora, les voy a dejar toda la parte en la que habla de Nicolás Maduro. Este video tengan en cuenta que es de hace 4 años. Él en su momento ya lo hizo, es más, él en su momento la embajada de Venezuela la sacó de El Salvador. Asimismo también Nicolás Maduro sacó la embajada salvadoreña de Venezuela. E incluso el presidente Bukele instó a los demás gobiernos que condenan el régimen de Nicolás Maduro a que quiten a sus diplomáticos, a que quiten las embajadas venezolanas de sus países, porque si no es un poco contradictorio decir repudio el gobierno de Nicolás Maduro, pero no quitar la embajada venezolana. Los voy a dejar ahí con el videito completo sin poner ninguna pausa para que disfruten y escuchen el discurso de Nayib Bukele, que es de hace 4 años. Él ya hace 4 años ya había mostrado realmente su postura con respecto a Nicolás Maduro. La siguiente pregunta a cargo de Gabriel Campos, de la Prensa Gráfica. Buenas tardes, presidente. El pasado sábado, desde el Ejecutivo se expulsó a diplomáticos venezolanos del país
y esto se une a otras acciones que se habían tomado también en contra del gobierno de Nicolás Maduro, como el desconocimiento en la OEA y que el país también se adhiriera al Grupo de Lima en el pasado. ¿Por qué esperar 5 meses, presidente, para expulsar o para no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro cuando esto había sido, en palabras suyas, previo a la toma de posesión? Y si, en todo caso, El Salvador busca formar parte, junto a otros más de 50 países, del aislamiento al régimen de Nicolás Maduro. Sí, creo que es totalmente válida la pregunta. La verdad es que no debimos de haber esperado 5 meses. Es decir, probablemente debimos de haberlo hecho antes. Pero bueno, no hay que llorar sobre la leche derramada. Estuvimos ocupados, digamos, haciendo otras cosas. Pero ahora sí lo hicimos con contundencia y tú lo dijiste bien. De hecho, lo debimos haber hecho antes. Y es algo que lo vinimos diciendo desde antes de ser presidente. Cuando era presidente electo, lo dije varias veces, nosotros desconocemos al régimen de Nicolás Maduro. Y creo que todo este tiempo que pasó, no estábamos siendo coherentes, porque decíamos que no lo reconocíamos, pero ahí teníamos la embajada. Decíamos que no lo reconocíamos, pero ahí teníamos a los diplomáticos trayendo lo que se llama la maleta diplomática, que es básicamente una maleta sellada que no se puede abrir de acuerdo a la Convención de Viena, en donde no sabíamos qué venía ahí adentro. Podía venir diferentes tipos de cosas para partidos políticos, dinero, etcétera, y no se puede abrir la maleta diplomática. Con inmunidad, con privilegios. Y teníamos una embajada entera con una sede diplomática que prácticamente, aunque el presidente estuviera diciendo una y otra vez que no reconoce o desconoce al régimen de Nicolás Maduro, pero tiene su representación diplomática ahí, tiene sus diplomáticos ahí, entran y salen como Juan por su casa los diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro. Y al final, entonces, uno dice, bueno, ¿dónde está la coherencia? Entonces, sí, acepto que durante estos meses no ha habido coherencia, porque por un lado yo siempre he dicho vehementemente, fuerte, de que desconocemos el régimen, pero ahí teníamos la embajada. Entonces, lo que hicimos el sábado fue un acto de coherencia. Ya lo había dicho yo anteriormente, antes de ser presidente, lo había dicho ya siendo presidente, habíamos votado en la OEA varias veces, junto con la gran mayoría de países de América. Ojo, no solo estamos hablando de 1, 2, 4, 10, 20 países, estamos hablando de casi todos los países de América. Y habíamos votado con ellos, habíamos votado por el TIAR, habíamos votado para aislar el régimen, pero ahí teníamos la embajada. Entonces, si bien lo habíamos dicho, habíamos hecho acciones incluso para aislar el régimen junto con nuestros demás compañeros de la Organización de Estados Americanos, pero no habíamos hecho una acción contundente como era la expulsión de los diplomáticos, como en muchos de los países que también han desconocido el régimen de Maduro, incluso formalmente, pero tienen su embajada ahí en sus países y no han expulsado a sus diplomáticos. Creo que también eso es una incoherencia. Entonces nosotros, en un acto de coherencia, tarde tal vez, lo deberíamos haber hecho hace 5 meses, pero bueno, lo hicimos el sábado, ordenamos la expulsión de los diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro. Y vamos a aceptar diplomáticos que envíe el presidente encargado. Hago la hincapié en encargado, porque hay gente que nos dice, ¿y por qué usted desconoce a Nicolás Maduro porque no ha sido electo democráticamente, pero reconoce a Guaidó, que tampoco ha sido electo? Lo que sucede es que en la Constitución venezolana, y esto pues yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, cuando no hay presidente, se encarga un presidente para el efecto de poder manejar el Estado mientras se convocan elecciones libres, democráticas y por supuesto supervisadas por la comunidad internacional para que tengan validez y legitimidad. Entonces, nosotros reconocemos al presidente encargado de Venezuela para que pueda convocar a elecciones libres y democráticas. Si los venezolanos escogen a Maduro, pues ni modo, aunque no quisiéramos, lo aceptaríamos. Evidentemente no lo van a escoger, no tienen el 10% de aprobación. Pero hipotéticamente en un universo paralelo, si lo escogieran, pues bueno, sería el mandato soberano del pueblo venezolano. Pero, lastimosamente, el pueblo venezolano no ha tenido la oportunidad de tener elecciones libres, y es por eso que nosotros no solo expulsamos a la delegación, sino que invitamos a la otra delegación para poner más presión internacional sobre el régimen
y hacemos un llamado e invitamos a los demás gobiernos democráticos que también han desconocido el régimen de Nicolás Maduro a que expulsen a las sedes diplomáticas de un régimen que ustedes mismos desconocen. Es un poco incoherencia, yo la acepto, yo la tuve, pero ya no la tenemos, gracias a Dios. Incoherencia de desconocer un régimen y permitir una sede diplomática con inmunidad y con todas las prestaciones y privilegios que tiene una sede diplomática. La coherencia es, si se desconoce el régimen, pues hay que expulsar a sus diplomáticos. Ellos, en represalia y en reciprocidad, como dicen ellos, expulsaron a nuestros diplomáticos. Pero como nosotros desde el inicio desconocimos el régimen, nunca nombramos funcionarios para la Embajada de Venezuela. De hecho, el 100% de funcionarios de la Embajada de Venezuela fueron nombrados por la administración de Sánchez Serén, los amigos de Nicolás Maduro. Es decir, que Nicolás Maduro, en su intento de reciprocidad, como dice él, expulsó a sus amigos. Tanto que yo no sabía quién era el embajador y pregunté, bueno, ¿quién es el embajador? Y me pasan la ficha. El embajador, FMLN totalmente, estudió en Moscú, en el tiempo de la Unión Soviética, ni siquiera en el tiempo de Rusia, en el tiempo de la Unión Soviética, unos años después de la crisis de misiles de Cuba. Fue embajador en Cuba desde el 2009, cuando entró el gobierno de Mauricio Funes. Ahora era embajador desde el gobierno de Salvador Sánchez Serén en Venezuela, y obviamente escogían muy bien a sus mejores cuadros para enviar a Cuba y a Venezuela. Y bueno, pues ahora su compañero y amigo y camarada Nicolás Maduro lo acaba de expulsar del país y le dio 48 horas, ¿verdad? Que eso fuera rápido. Entonces, yo creo que es un acto de coherencia. Sí acepto que debimos de hacerlo antes y hago un llamado a los demás países que también han desconocido el régimen de Nicolás Maduro, pero que aún tienen sus sedes diplomáticas con todos los privilegios que eso les da, pues que hagan ese acto de coherencia y que expulsen a esa sede diplomática de un régimen que ya desconocen. Seguimos con Merlin del Cid, de CNN. Presidente, buenas tardes. Como usted decía al inicio, han pasado varias cosas y por eso tengo 3 preguntas puntuales. Uno, ¿qué responde a Maduro, que dijo que la historia lo iba a alcanzar y que lo iba a dejar como el pelele de Estados Unidos y que se estaba pegando a la agenda de los Estados Unidos? 2, si me confirma si va a China. Si es así, ¿cuándo y cuál sería el objetivo de la visita? Y también me gustaría saber si reconoce usted el triunfo de Evo Morales en Bolivia por las condiciones en las que se dio el recuento de votos. Bien, en el caso de Maduro yo creo que hay una cosa que me agrada que dijo. Dijo: de la historia no te salvas. Bueno, ojalá, porque yo creo que para las personas que venimos no a robar, no a matar a su pueblo, como en el caso de él, pues lo único que nos queda es dejar una huella en la historia de nuestro país. Entonces ojalá y tenga razón en eso y que de la historia no me salve y que por lo menos dejemos una huella en la historia de nuestro país. Y si se puede ayudar a la región, en el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen genocida de Nicolás Maduro, y además fraudulento e ilegítimo y antidemocrático, bueno, y además que empobreció una nación tan rica. Es increíble cómo un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe que envidiables para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural, tienen oro, tienen recursos naturales, tienen 32 millones de personas que yo, de los que conozco, bueno, es más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, que hay gente que se va a Estados Unidos y terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos, y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir ese tipo de cerebros? Más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora, que muchos de nuestros cerebros, nuestra gente más capaz se fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores, y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen salario mínimo de $4 al mes. Y con la hiperinflación eso varía, es decir, le suben y lo suben a $10, por decir el equivalente a $10, pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a $4 o a $2. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, ¿cómo puede ser que haya podido destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. Y
Y nosotros, yo hago símiles, por ejemplo, aquí nos han pasado, aquí hemos tenido 2 terremotos gigantes, Arena y el FMLN. Pero hombre, ni ellos han logrado hacer lo que el régimen de Maduro ha logrado hacer en Venezuela. Así que, ahora él dice que yo soy pelele. Bueno, yo vi cuando él estaba hablando y estaba diciendo eso, ahí en La Habana, por cierto, ahí en una señal análoga, así 4:3, borrosa, como que era de los 80, parecía una película de los 80. Y estaba hablando el señor así con su bigote y todo, y diciendo, yo digo que Bukele es un pelele y no sé qué. Y luego, pero es que de verdad, si fuera una película, nadie lo hubiera planeado mejor. Y de repente sale el célebre expresidente de El Salvador, que aquí parecía un señor todo cansado, todo dormido, salía hablando, se quedaba dormido en las convenciones, en las conferencias. Nunca daba una conferencia de prensa, creo que dio como 5 en los 5 años. Todo el mundo decía, se ve bien enfermo, se ve bien. Pero allá salía contento, estaba riéndose en una manera, estaba carcajadas de lo que estaba diciendo Maduro. Y digo yo, hombre, ¿cómo se ve que cuando uno está en su salsa, se nota, ¿no? Porque estaba en su salsa ahí en Cuba con Maduro y con todos los líderes de los 80s, riéndose y en carcajadas. Pues sinceramente, ¿qué puedo decir? Yo ahí vi al pelele de Maduro. Porque, ¿en qué le sirvió a nuestro país las relaciones con Venezuela? Y no solo eso, sino todas las veces que había problemas en nuestro país, el presidente no se pronunciaba. Pero solo había un pequeño problema o acusación o pasaba algo, una manifestación en Venezuela y contra el régimen de Maduro e inmediatamente el presidente salía pronunciándose a favor del régimen, condenando las manifestaciones o las acciones en contra. Incluso los salvadoreños se preguntaban, bueno, ¿y tenemos un presidente de Venezuela o de El Salvador? Y todo esto uno dice, cuando decían Yankee Go Home, cuando atacaban a Estados Unidos, cuando acusaban a Estados Unidos de imperialistas, etcétera, uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál era el beneficio para los salvadoreños? Porque yo no trabajo para los gringos ni trabajo para los venezolanos, yo trabajo para los salvadoreños. Entonces yo tengo que ver cuál es el beneficio para los salvadoreños. Y uno se pone a preguntar, ¿cuál era el beneficio para los salvadoreños de atacar a los Estados Unidos para defender el régimen de Maduro? Teniendo 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos, nuestra moneda es el dólar, la mayoría de nuestras exportaciones van para Estados Unidos, la mayoría de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos. Nuestra economía casi que depende de Estados Unidos. Si en Estados Unidos se estornuda, a nosotros nos da neumonía. La mayor cantidad de empresas que invierten en El Salvador internacionales son de Estados Unidos. Los mayores empleadores en El Salvador son empresas estadounidenses. Y entonces, uno dice, bueno, ¿quién va a pelearse con Estados Unidos? Ojo, perdimos la ayuda internacional, que gracias a Dios en este gobierno logramos recuperar. Perdimos el TPS en ese gobierno, que gracias a Dios logramos una extensión, llámenle de permisos de trabajo y de residencia si quieren, pero le dimos tiempo a nuestros hermanos, 1 año y 1 año adicional únicamente para los salvadoreños. Entonces uno se pregunta, ¿castigaban a los salvadoreños? ¿Castigaban la relación más importante que podemos tener? Y no porque yo quiera, o porque yo diga, o porque a mí me guste, sino porque así es. Por tener una relación que les daba a los salvadoreños nada, pero a ellos mucho. Porque esos cientos de millones de dólares que vinieron de dinero robado venezolano y vinieron a parar a cuentas de dirigentes del FMLN, pues hombre, eso no es gratis. Y a cambio fue la soberanía de nuestro país que se le vendió a Venezuela. Ahí sí se le vendió la soberanía de Venezuela y ahí sí teníamos un pelele de Nicolás Maduro. En el caso de El Salvador, nosotros lo que tenemos es un gobierno que trabaja para su pueblo. Muy bien amigos, ahí como vieron les dejé sin ningún corte, sin ninguna pausa, la respuesta del presidente Nayib Bukele en su momento. Recordarles que este video y volver a remarcarles que este video que acabamos de escuchar del presidente Bukele es de hace 4 años. Es decir, el presidente Bukele ya marcó su postura contra el régimen de Maduro. Y eso es algo que, como vimos en el inicio y en la publicación que hizo hace unos minutos nada más el presidente Bukele, sigue intacta. La postura del presidente Bukele contra el régimen de Nicolás Maduro no cambió. Pero bueno amigos, me gustaría saber su opinión, háganmelo saber en los comentarios. Si les gustó este video déjense un buen like y nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga. Chau chau.